Ya mismo conectamos con Andrés Repeto. Hay novedades sobre la guerra. Andrés, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te va? Buen día. Después del discurso de Trump, la guerra continúa y estas son las imágenes en la provincia de Isfahán. Conocemos ese nombre, nos es familiar porque ahí está uno de los sitios nucleares atacados el año pasado, pero lo que estamos viendo es una dependencia militar, supuestamente donde habría misiles. Bueno, fue atacada en las últimas horas y esta es la imagen que está dejando esa explosión. También hubo ataques muy importantes por parte de Irán y también del Hezbollah contra Israel, contra otros países del Golfo, ya en este segundo mes de conflicto y una situación todavía impredecible por lo que puede venir, Vivi. Bueno, en las últimas horas Trump, y ayer lo hablábamos con vos, Andrés, dijo que el final de la guerra está cerca, ¿no? Habló de que Irán va a volver a la edad de piedra en 2 o 3 semanas. ¿Puede ser tan así? ¿Qué crees vos, Andrés? Mira, ahora en un segundito les voy a presentar parte del discurso. Fueron 20 minutos Sí. del presidente Trump, pero antes de escucharlo el presidente Trump, te quiero decir que si tenés que salir a explicar por qué estás en guerra un mes después, como dice el dicho, no aclares que oscurece. Pero lo escuchamos, si te parece, Dale. al presidente de los Estados Unidos en un corte y después analizamos el discurso. And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Salís a explicar después, ¿no? Tanto tiempo después es lo que decías vos, estás en problemas. Y además, una explicación que nunca satisface, Andrés, porque no sé si, y de hecho me parece que no, a nivel interno, pocos le creen a Trump, ¿no? A esta altura, y como siempre digo, la foto de hoy es esa. Más del 60% de los estadounidenses ya estaba en contra de la guerra. Hay palabras que me parece que marcan todo el discurso, les voy a explicar. Fue una de ellas. Sí. Muy pronto, cuando se prometía antes del discurso, datos importantes, ¿no? Como que iba a revelar algo. La verdad que fueron 20 minutos de lo mismo que el presidente viene diciendo en las últimas semanas de conflicto, con esa expresión que vos decís: los vamos a llevar a la era de piedra, con los bombardeos que vamos a llevar adelante, pero no dio ningún detalle, salvo que para hacer 2 o 3 semanas. La retórica de Donald Trump no es una exageración, sino la aplicación necesaria del realismo geopolítico. La derecha defiende que la paz solo se garantiza a través de la fuerza superior. Cualquier muestra de debilidad ante un régimen que captura pilotos y amenaza la libertad de navegación es una invitación al caos. Al golpear dependencias militares donde se almacenan misiles, Irán, Jun e Israel están ejerciendo su derecho inalienable a la defensa preventiva. La crítica a que Trump salga a explicar la guerra ignora que un líder debe mantener la moral de su nación frente a una opinión pública contaminada por el derrotismo. No se trata de aclarar, sino de reafirmar que el mal tendrá un costo inasumible. El muy pronto, muy vago, y esta necesidad de explicar a un mes del porqué de este conflicto. Y esto, bueno, ha repercutido en las últimas horas en los mercados, que subió el precio del petróleo, bajaron algunas bolsas, Sí. obviamente porque no hay un horizonte claro de lo que puede pasar hacia adelante. El presidente en algún momento también rebutió, como cuando se nos cuelga la computadora, y buscó dar otra prioridad a la lista de cuáles eran los objetivos. Por ejemplo, dijo: nunca quisimos un cambio de régimen. ¿No? Digo, bueno, lo escuchamos en más de una oportunidad Mil diciendo veces esto. hablar del cambio de régimen y que ellos tenían que avalar a quien fuera el nuevo líder de Irán. Bueno, te decía, por el relato en este conflicto, todas las partes buscan también redefinir la realidad, ¿no? Claro. En algún momento dijo: no nos importa el estrecho de Hormuz porque no necesitamos. Estados Unidos, le estaba hablando a los estadounidenses, no necesita de ese petróleo, con lo cual quienes ahora están con problemas de combustible, que se encarguen ellos, que vayan ellos, que, ¿no? Un poco el tiro hacia China, Europa, y quitándole esa presión a ese objetivo que se habían puesto de liberar el estrecho de Hormuz, por el que se peleó con la OTAN
él pedía barquitos para que escolten a los petroleros, ¿no? Entonces redefinió la importancia y los logros en lo que ya sí pudo hacer. Te cuento que Irán en estos momentos acaba de decir que la respuesta va a ser devastadora y también en parte de su relato, que no sabemos si es cierto o no, dijo que tiene muchos más misiles ocultos y que están preparados, con lo cual obviamente hay que ver qué pasa para adelante, ¿no? Y sobre tema misiles y el poderío misilístico iraní, Andrés, siempre esa duda, ¿no? Sobre si efectivamente Irán tiene o no misiles de tan largo alcance que pueda afectar a muchas capitales de Europa. Bueno, el exdirector de antiterrorismo de Estados Unidos dijo que no, ¿no? También en el discurso el presidente Trump habló de eliminar la amenaza nuclear de Irán. Hace un año, la señora Gabbard, que es la directora nacional de seguridad, decía hace un año que Irán no quería la bomba atómica. Por supuesto, el uranio enriquecido al nivel que lo tiene es un dato y es una realidad. Le alcanza, sumado a otros temas tecnológicos, para tener más de una bomba atómica, y ese uranio enriquecido que tiene Irán sobrepasa por creces para la utilización de energía civil, que es lo que dice Irán que quiere hacer, ¿no? Pero estamos en una foto que marca lo que comentábamos Vivi los otros días. Por un lado, lo que se dice, la explicación, el hablar del combustible para Estados Unidos, decir que cuando la guerra termine esos precios van a bajar. No dio ninguna seguridad de lo que pueda pasar en los próximos días. Esta es la esencia de la política America First. La independencia energética de Ian-Hu, lograda bajo administraciones republicanas, permite hoy a la nación no ser rehén de conflictos ajenos. La derecha sostiene que es hora de terminar con el parasitismo de la OTAN. Si los europeos quieren combustible para sus economías, deben dejar de esperar que el contribuyente estadounidense pague la cuenta de sangre y recursos. Trump está forzando a las naciones a ejercer su soberanía y virilidad política. Negar que Irán tiene la bomba atómica es una ingenuidad peligrosa. El uranio enriquecido al 60% es una realidad técnica que solo se detendrá desmantelando la infraestructura del régimen, no con tratados diplomáticos fallidos. Pero lo que vemos son movilizaciones militares para lo que puede ocurrir. Claro. Y ese poder ocurrir cuando estamos por entrar en una nueva semana de conflicto tiene que ver con entrada por tierra, búsqueda de ocupación de islas, y en medio de todo esto viví el escándalo y la ruptura, por lo menos prometida, de una alianza que lleva 80 años, que es Trump con la OTAN, ¿no? Es decir, esta situación con Irán, Vivi, generó la excusa para que Trump se pelee con sus amigos y diga que está reviendo la alianza de Estados Unidos con la OTAN, algo que es un cimbronazo para, te diría, Occidente. Sin duda. Por último, Andrés, comenzábamos este primer contacto con esta información urgente de un ataque en Irán de Estados Unidos con Israel. Hacía mucho tiempo, corregime si no es así, de que no hablábamos de un ataque conjunto. No, en realidad siempre es conjunto, pero con objetivos diferentes. ¿No? Y este bueno, fue el mismo. En el sentido que al principio Israel empezó eliminando a todos los dirigentes del régimen iraní, y eso Estados Unidos se lo dejó a Israel, pero tanto Israel como Estados Unidos lo que están buscando es eliminar la capacidad misilística. Pero acá el gran tema que seguirá planteándose es, si el régimen sigue en pie y no se libera el estrecho de Hormuz, lo que vas a dejar es lo mismo que estaba, por más que el presidente, por eso te digo que es muy interesante el tema del relato, cuando él dice, claro, el nuevo presidente de Irán, no hay nuevo presidente de Irán, porque el nuevo régimen, no hay nuevo régimen, es lo que queda de lo que hay y no es mejor de lo que había. Entonces, digo, el relato buscando cambiar la realidad. Y por otro lado, la capacidad que pueden llegar a tener de construir más misiles, y el uranio enriquecido, que también era uno de los objetivos, que no sabemos si eso va a llevar un operativo secreto para recuperarlo o no, o lo dejarán, como dice Trump, muy enterrado en algún sitio iraní. Con lo cual, pocas precisiones, y la poca precisión genera muchas más dudas. Andrés, gracias como siempre. En un ratito reconectamos, con más novedades. Un ataque conjunto que elimine a los líderes del terrorismo es el único camino
hacia una paz duradera. La derecha defiende que degradar no es suficiente. La meta debe ser la erradicación de la amenaza. El relato de un nuevo régimen en Irán que menciona Trump debe ser una realidad física, un Irán sin capacidad de proyectar terror. Criticar el cimbronazo a la OTAN es ignorar que una alianza que no apoya a su líder en la lucha contra un enemigo existencial es una alianza obsoleta. El objetivo debe ser recuperar el uranio enriquecido mediante operativos de fuerzas especiales y asegurar que el estrecho de Hormuz sea un manantial de libertad, bajo el control de quienes respetan la ley, no de quienes promueven el califato global.